pues cuando ya comenzaron los bombardeos y transcurrían los días y el ejército estadounidense avanzaba desde el sur hasta el norte y Bagdad era bombardeada continuamente, pues llegó un momento en que sabíamos que cuando estuvieran a las puertas de Bagdad aquello se iba a complicar. ¿Cómo? No lo sabíamos. Resultaba muy difícil creer que realmente nos sentíamos a salvo en el Hotel Palestina porque el Pentágono tenía nuestras coordenadas. De hecho, de alguna manera nos habíamos mudado toda la prensa al Hotel Palestina porque antes de la invasión estábamos en el Hotel Al-Rashid, que estaba en un área donde había varios sedes ministeriales cerca, y entonces el propio Pentágono dijo a los compañeros de la CNN estadounidense que salieran de allí, porque eso iba a ser un posible objetivo a bombardear. Y que buscaran un hotel en una zona de viviendas de civiles, toda ella. Y por eso fuimos, pues toda la prensa, en los días antes, nos mudamos al Hotel Palestina. El Hotel Palestina, o sea, el Pentágono tenía nuestras coordenadas, como posteriormente reconoció Colin Powell, ¿no? Más allá de eso, tenía un pedazo cartel en inglés que ponía Hotel Palestine, que se podía ver a kilómetros y que, por supuesto, el tanque que nos disparó lo podía ver desde su visor, como el propio juez Pedra de la Audiencia Nacional pudo comprobar cuando le acompañamos a Bagdad a hacer una inspección ocular in situ en 2011 desde el puente desde el que nos dispararon. Pero bueno, por resumir, esa mañana, el 8 de abril, ya pues las tropas estaban entrando en Bagdad, querían tomar el centro de Bagdad y no había en el centro de Bagdad y desde luego alrededor del Hotel Palestina ninguna batalla. De hecho, yo estaba vistiéndome para ir al lugar donde estaba la batalla, que era a kilómetros y kilómetros, que era en el aeropuerto de Bagdad, ¿no? Que era así el único lugar donde claramente se había ubicado pues cierta resistencia. Porque en nuestra zona lo único que veíamos era cómo los soldados iraquíes huían por el río Tigris despojándose de sus uniformes, porque es que no tenían ni balas algunos en las pistolas y sabían que aquello era un suicidio, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de que frente de guerra no había a nuestro alrededor. Y de hecho, yo vi cómo sobrevolaban, pues a la altura del piso donde yo estaba, que era un piso, 2 pisos más que donde estaba Couso, en el 16, 2 helicópteros Apache estadounidenses. Y llamé a la radio en Madrid, yo por aquel entonces trabajaba en la radio, para decir que me dieran paso en el siguiente boletín informativo para contar eso, porque era noticiable. ¿Qué significaba? Que estaban segurísimos de que esa zona era segura, porque si no, no pasaban por ahí 2 helicópteros así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto. Momento en el cual el ejército estadounidense dispara contra la sede de Al Jazeera en Bagdad y mata a un periodista. Y nos enteramos pues al cabo de 20 minutos porque el otro periodista que sobrevive viene al Hotel Palestina a contárnoslo. Poco después dispara contra la sede de la televisión Abu Dhabi en Bagdad. Hiere a 2 periodistas. Y estamos ahí, yo estoy en el balcón observando tranquilamente los tanques estadounidenses que estaban apostados en el puente Al-Yumiriyya, como a kilómetro y poco de nuestro hotel, que llevaban ahí un rato. Y estaba esperando a que me llamaran para entrar en directo. Y a mí esa llamada probablemente me salvó la vida, porque además fíjate lo que es la vida y lo que son las cosas. O sea, yo llevaba allí 2 meses y medio, siempre retransmitiendo desde el balcón todo, porque tenía un cable muy, muy corto que me obligaba a tener el aparato telefónico al lado de la pantalla del satelital. Pero esa mañana, media hora antes, encontré un cable largo. Y entonces pude colocar el aparato telefónico dentro y evitar así el ruido de los generadores eléctricos. Estados Unidos lo primero que bombardeó fue las sedes, o sea, las centrales eléctricas. Estaba toda Bagdad sin luz y entonces tenías que echar mano en generadores eléctricos que originaban mucho ruido. Yo luego me pasé días y días pensando en ese cable. Entonces justo suena el teléfono, estoy metiéndome desde el balcón adentro y ¡pum! Y perdonadme la onomatopeya, pero es que no hay otra manera de contarlo, porque yo pensé que me había roto por dentro. O sea, yo pensé que tenía algún órgano totalmente roto y que empezaría a sangrar de un momento a otro. O sea, tal fue la onda expansiva, ¿no? Lo que tiraron fue un proyectil que se fragmentó, proyectil que, destinado a fragmentarse para afectar a varios pisos, afectó a 3 pisos, sobre todo al piso 15, donde estaban los compañeros de Reuters, que casi, o sea, muere casi en el acto Taras Prosiuk, periodista ucraniano de Reuters. Yo oía los gritos de ellos desde un piso más arriba. En el 14 estaba José Couso,
cámara español, que resulta gravemente herido, y en el 16 estaba yo, que bueno, tuve algunas pequeñas heridas ensangrentadas en la pierna, me quedé completamente sorda, tengo una lesión en el oído desde entonces, solo oía pi, como en las películas, y dicen mis compañeros de la habitación de al lado que corrí y dije, ha sido contra el hotel, donde cae una, caen dos, porque esa solía ser la dinámica. Entonces emprendemos la bajada por ese hotel desde el piso 16 pensando que iba a caer otra bomba. O sea, Por que las iban a escaleras, todo esto por las las escaleras. escaleras, que iban a lanzar otro proyectil. Y teníamos un momento por nuestras vidas pensando que podía derribarse el edificio entero. Posteriormente, el New York Times publicó que lo pensaron. De hecho, poco después, cuando ya logramos bajar abajo y estábamos en los jardines, vimos como dos aviones estadounidenses sobrevolaban a una muy baja altura, casi rozando el techo del hotel, en un vuelo que a mí me pareció un poco en un alarde bueno, no sé, de superioridad, no sé, hay de amenaza de algo, ¿no? O sea, fue un poco fuera de lugar. En todo caso, claro, bueno, pues cuando llegamos abajo vimos que José estaba gravemente herido, que Taras Prosiuk estaba ya prácticamente muerto, y luego atando cabos, en un primer momento pensábamos que, no sé, que habría sido fuego iraquí, y cuando vemos que bueno, algunos compañeros grabaron el momento en el que ese tanque gira su cañón hacia nuestro hotel y no disparan el fragor de ninguna batalla, porque no había batalla ninguna, ni en un momento de nerviosismo que alguien se pusiera nervioso ahí. No, no. Espera fríamente 10 minutos antes de lanzar el disparo. Podían ver hasta el color de mis ojos Sí, sí. con la potencia de ese visor, ¿no? Entonces, claro, resumiendo, en menos de 3 horas en la mañana en la que iban a tomar Bagdad, lanzaron 3 ataques contra la prensa que no iba empotrada y que estaba en Bagdad. Posteriormente, hay que subrayar mucho la impunidad que hay por parte de todos los ejércitos, cómo los civiles, la población civil, siempre es una de las grandes víctimas, ¿no? Y dentro de ello, los periodistas, que siempre somos objetivo. Pero dentro de eso, llama la atención que en los siguientes años, los primeros años de la ocupación, o sea, Estados Unidos matara a 15 periodistas. Dice el historiador británico Eric Hobsbawm que la Segunda Guerra Mundial todavía buena parte de las víctimas eran soldados. O sea, la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial eso ya empieza a ser mitad y mitad. Pero a partir de los años 90 eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora alrededor del 90% o incluso más de las víctimas en las guerras es población civil y dentro de ella se incluyen los periodistas. Esto es muy paradójico y es muy importante porque estamos en un momento en el que evidentemente la sofisticación del armamento es mucho mayor y la capacidad de acertar y de no errar es mucho mayor. Entonces esto origina muchas preguntas, ¿no? Vaya rollo que te os he metido. ¿Y cuál era tu siguiente pregunta? No, vamos, súper interesante. No, yo creo no quitaría ni una coma, vamos. Me estoy quedando alucinado porque no sabía el detalle de cómo habías. Es decir, que lo de las heridas, lo de las 16 plantas, vamos, que estás viva de milagro, digamos. No, la pregunta, y te añado otra segunda. Es decir, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación? Es decir, ¿qué mentiras hubo, no? En los medios de comunicación. Y también te quiero aprovechar para preguntarte cuál fue el papel de los gobiernos, del gobierno de España y de los siguientes gobiernos, porque siguiéndolo no con mucho detalle, pero teniendo siempre preocupación de lo que se informa, me da la sensación como que a quien quería defender los gobiernos de España era a la impunidad de los Estados Unidos y no a las víctimas españolas, ¿no? Sí, pues la verdad es que, bueno, con el gobierno de Aznar os acordaréis de que directamente es que no ni pidió una explicación, o sea, un poco más y pide hasta perdón él a George Bush. Fue algo terrible porque al menos el gobierno de Ucrania, Taras Prosiuk, el de Reuters era ucraniano, hizo un homenaje oficial a Taras Prosiuk, le concedió una medalla al mérito de no sé qué, en fin, no sé, lo mínimo, ¿no? Si son tan patriotas, además, un ciudadano español asesinado de esa manera, absolutamente inesperada, ¿no? Entonces, eso con respecto al gobierno de Aznar. En su momento os acordaréis que el llamado caso Couso creó, bueno, pues una gran red de solidaridad y al mismo tiempo de indignación.